Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos ya terminando la carta de Pedro, la primera carta. Estamos en el capítulo 5. Y Pedro quiere aconsejar y quiere dar una palabra a los ancianos de la iglesia. Vamos a dar lectura. Primera de Pedro, de capítulo 5, del versículo 1 al 4. Son 4 versículos, pero llenos de consejo, llenos de poder. Dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano, como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Es una palabra que va dirigida a los ancianos. Pero demos un repaso, pequeño repaso, de cómo va la dinámica de esta carta. Al principio Pedro se dirige a todos los creyentes de las iglesias que están en Asia Menor, ¿cierto? Y los anima a seguir adelante en medio de la persecución. Y a medida que avanza la carta, les invita a tener buenas relaciones, que les invita a tener un buen testimonio con el Estado, con la sociedad, en lo laboral, en lo matrimonial, en lo familiar, invitando siempre a soportar el sufrimiento y a caminar en santidad. En este pasaje vamos a ver que Pablo le quiere hablar al liderazgo, a los ancianos. Ahora, ¿quiénes son los ancianos? ¿Son los que están en la tercera edad? No. La Biblia hace referencia de ellos en el Antiguo Testamento también. Y ellos eran hombres mayores, sabios, con capacidades para juzgar algunos casos, y gobernaban en la mayoría de las ciudades de Israel. También los vemos ayudando a Moisés a juzgar al pueblo. Y en el Nuevo Testamento, eso era en el Antiguo, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, los ancianos tienen una posición respetable en las sinagogas. Y desde ahí la iglesia saca este modelo de liderazgo. Recuerdan que Pablo nombraba ancianos antes de irse de las iglesias que él plantaba. Ellos estaban a cargo del cuidado espiritual, material de la iglesia, y también juzgaban algunos casos. Pero nos vamos a enfocar en los consejos que Pedro le hace a ellos. Son varios consejos. Y parte diciendo en el verso 2: cuiden como pastores el rebaño. Uno de los significados de cuidar es tomar en cuenta, prestar atención. Y las personas van a la iglesia, ¿cierto? Y sobre todo a las iglesias grandes, y a veces pueden permanecer semanas, meses, sin que nadie se dé cuenta de su presencia. No son tomadas en cuenta. Estas personas se defraudan, se desaniman, piensan: no le importo a nadie, iré a otro lado, y deja de asistir a esa iglesia, o a veces deja de asistir a las iglesias, ya no quiere más con las iglesias. La iglesia no se acerca, no toma en cuenta, no se interesa, nadie oró, nadie conversó con esta persona. Y la necesidad de aceptación en esta persona está vacía. Todos queremos ser aceptados, ¿cierto? Todos queremos ser tomados en cuenta, todos queremos ser amados. Y podríamos decir que es un creyente inmaduro, tal vez mira más al hombre que a Dios, pero
eso a nosotros no nos toca juzgar. Nosotros debemos mostrar el amor de Dios. Y como Dios sabe esto, nos insta a prestar atención en las personas, para sostener en oración, para orientar espiritualmente, para animar en tiempos difíciles, para suplir necesidades también materiales. Porque de esta manera muestra el Señor su amor hacia nosotros. Entonces, si Dios se preocupa de todas nuestras necesidades, de Él aprendemos y seguimos su ejemplo. Continúa el verso y dice que debemos cuidar como pastores. Cuidar como pastores. ¿Recuerda usted la parábola de Lucas, de la oveja perdida? Este pastor se le perdieron 100 ovejas. O sea, no se le perdió, tenía 100 ovejas. Se le perdió una sola. No fue tanto. Una sola se le perdió. Pero por esa una, él volvió al monte a buscar aquella oveja. Y cuenta Jesús que cuando él encontró aquella oveja, se llenó de gozo. Y la tomó y la puso en el cuello. No que la tomó del cuello y le dijo, ¿por qué te perdiste? No. Con delicadeza la tomó de sus patitas, de sus manitos y la puso en el cuello. Y de esa manera la volvió al redil, con delicadeza, con amor. Estaba feliz de haberla rescatado. Vemos un pastor amoroso, con mucho interés en quien se le había encomendado, que era su ovejita. Y la imagen de un pastor del primer siglo es la imagen de la abnegación y la preocupación. ¿Por quién? Por sus ovejas. No es la imagen de alguien severo que impone autoridad de mala forma sobre los que cuida. Por eso es que esta imagen del pastor con su oveja sobre el cuello es tan precisa y tan preciosa. Pero también nos dice que cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. De Dios que está a su cargo. ¿De quién es el rebaño? De Dios, ¿cierto? Amén. Entonces debemos tener en cuenta que de ninguna manera el rebaño es nuestro. Él nos deja a cargo por su sola gracia. No vayamos a creer que es por nuestros atributos, por nuestra experiencia ministerial, por la experiencia de manejo en grupo, por nuestras cualidades y calidad de líder, por cuánto sabe el líder, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de dirigir una reunión, por nuestra forma de predicar, o porque cantamos o ministramos la alabanza de una forma especial, por nada de eso. Es solo la gracia de Dios que nos da el honor de servirle en el ministerio donde Él nos puso. Solo su gracia. Y el orgullo, la autosuficiencia, la arrogancia alejan la presencia de Dios. El Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y el verso 5 del capítulo 5 que estamos viendo, dice Pedro, todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Dios ha tomado tiempo para equiparnos durante nuestras vidas, ya sea en experiencias con Él, ya sea en destrezas que Él nos ha dado, los dones espirituales, en los tratos que hemos tenido con Dios para que Él nos enseñe, para que nos dé algo, en desiertos, ¿cierto? Pruebas donde hemos quedado solos frente al Señor, en sanidades del alma, del cuerpo, en milagros de todo tipo, en logros académicos, etcétera, etcétera. Debemos saber que toda esta inversión que Dios ha hecho en nosotros para enseñarnos es solo para glorificarle a Él. No es para vanagloriarnos de que hemos pasado esto, de que hemos hecho esto otro. Es solo para glorificar a Dios. Como decía la última alabanza,
A Él sea toda la gloria. Mira, ni las cicatrices que tenemos por causa de diferentes dolores y batallas que hemos tenido en nuestra vida son nuestras. Son de Dios. Nuestras cicatrices son de Dios porque Él nos ha dado la victoria. No hay mérito en nosotros en todo esto. Todo es de Dios. Sigue este verso y yo lo quise ver en la NTV. Dice, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Aquí hay varias cosas, pero son muy importantes. Dice que lo hagan de buena gana. Servir de buena gana se nota, todos notamos. Por eso es que es tan importante que también conozcas tu don, para que estés donde Dios quiere que estés, y ejercitar y ejercer tu don. Romanos 12, 6 al 8 dice, todos tenemos diferentes dones, dice Pablo hablando de la iglesia romana, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si él es de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Debemos estar entonces donde desarrollamos nuestros dones, con libertad. De esta manera, el servicio trae gozo. Hacemos lo que nos gusta, pues Dios nos ha dado un regalo sobrenatural, que es el don o los dones, para compartirlos y para disponerlos para la obra. Esa es una motivación correcta en el servicio. Servir de buena gana trae bendición para la iglesia. Hay buen testimonio, se edifica, se construye de buena manera el reino. Pero lo contrario, servir de mala gana, ahí queda un sabor amargo en el corazón. No ayuda a edificar la iglesia. Por eso Pedro quiere que la iglesia crezca de manera sana y nos comparte estos consejos. Quiere que crezca de manera sana y vigorosa. Por eso instruye estas palabras. ¿A quién? Al liderazgo. Servir de buena gana edifica el reino de Dios y es una correcta motivación en el servicio. Pero servir de mala gana destruye lo que otros están construyendo. Hay un mal testimonio y no edifica el reino de Dios. Es una motivación errada en el servicio. Por eso que debo decidir por servir de buena gana para glorificar a Dios. Y sigue el verso y dice, ni por beneficio personal, ni por ambición de dinero. Aquí hay dos versiones juntas. El beneficio personal o por beneficio de dinero. En el primer siglo habían algunos que predicaban, ¿cierto?, nuevas doctrinas, pero con la intención de engañar y de obtener beneficio material. Y esto se daba mucho. Y la gente ya sabía que algunos predicaban para engañar, para obtener un bien material. Esa es una motivación incorrecta. Tratar de quitar, engañar. Y por contraparte, Pedro dice, ni por ambición de dinero. Pedro quiere que se predique a Jesús sin el interés del dinero. No quiere que la gente los confunda con los engañadores. Pedro quiere hacer la diferencia, quiere ser transparente. Esa es una correcta motivación en el servicio. Y a la vez
el mejor antídoto para el engaño es saber qué dice la Escritura. Y esto es obligación de todo hijo de Dios, pero en especial del liderazgo. Conocer bien la verdad de Dios te hará ver más claro las mentiras del enemigo, que es mentiroso y padre de mentira. Y esto no solo nos libra de ser engañados, sino que también nos da la oportunidad para poder guiar al que necesita claridad para tomar decisiones en este tema. Amén. Pero cuando vemos esto, también hay otro tipo de beneficios, no solo del dinero, beneficios que están en el interior, en el corazón. Tal vez servimos por llenar algún vacío en nuestro corazón, querer escapar de algo. Hay creyentes que se pasaban más tiempo en la iglesia que en la casa, descuidando la casa, un desequilibrio en los roles. También hay un tema interno que tiene que ver con querer ser visto, ¿no? Subir el autoestima, querer promoverse por algún beneficio material o personal, querer ser reconocido para levantar el ego. Esto habla de un problema en el líder que debe ser llevado a la planta de los pies, porque hay una motivación errada en el servicio. Pedro dice: no sirvan de mala gana, sirvan de buena gana, no por interés personal, sino por el deseo de servir a Dios. Esta es la clave de la correcta motivación en el servicio. De esta manera glorificamos a Dios. El deseo de servir solo a Dios, no a mí mismo, ¿cierto? No por dinero, no por levantar mi ego, ¿cierto? Esta es una mala motivación, es una motivación errada. Pero cuando ponemos al Señor delante, hay un deseo de servirle a Él, hacer todo para que Dios sea exaltado. Esa es una correcta motivación en el servicio. Por eso que el título de esta predicación se dice que no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo, dice el Señor. En el verso 3, Pedro dice: no abusen de su autoridad, sean buen ejemplo. Cuando se tiene algún tipo de poder o autoridad, se debe estar bien lúcido. Tal vez algunos dirían que hay que tener un cable a tierra. Nosotros debemos decir que debemos tener un cable al cielo. Una conexión constante para no salir del carril, no salir de la voluntad de Dios, para escucharle. Hay muchos ejemplos, casos, donde las decisiones las toma una sola persona. Muchas iglesias que trabajaban o trabajan así. Una persona, no hay un equipo. Nadie le dice cómo hacer las cosas al líder. Y esto se va deformando con el tiempo. Con el tiempo esto colapsa, se desgasta. El abuso del poder hace muy mal, deforma el pensamiento. Personas que no quieren tampoco dejar el poder. Y estos abusos llegan a dividir a la iglesia y en definitiva trae una sequía espiritual. Nuestra iglesia, la iglesia de Temuco Poniente, es llevada por nuestro pastor, pero en conjunto con el equipo ministerial. Hay un equipo ministerial que está constantemente reuniéndose
para ver todas las cosas referentes al avance de la iglesia. Y estos objetivos que se ven ahí han sido aprobados por una asamblea de la iglesia en reuniones ordinarias o extraordinarias, según sea el caso. Y las decisiones y las nuevas formas de hacer iglesia, las distintas estrategias, los formatos que tienen los ministerios son llevados a consenso por todos en reuniones constantes, a veces largas, con el pastor, con los líderes, y las decisiones se comparten, no son unilaterales. Y ahí tú ves una iglesia sana, y la iglesia sana es la que avanza y es la que hace la voluntad de Dios. No hay abuso de autoridad, sino que se comparten las decisiones. No abusen, sino que sean un buen ejemplo para los demás. Ser de buen ejemplo a veces nos complica, porque cada uno sabe cuáles son sus debilidades, sus fracasos, dónde le cuesta más, y de pronto nos vemos puestos en el liderazgo, sirviendo a los demás, y nos damos cuenta que no somos dignos de aquello. Y si nos hemos sentido indignos de servir a Dios, esto indica que vamos por buen camino, porque nadie es digno del Señor. Nadie es digno del Señor. Isaías 6, del 5 al 7 dice: entonces grité, dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El servicio en el reino no es una promoción propia, no nace de nosotros. Es Dios quien nos impulsa, y es por eso que nos sentimos indignos, porque es Él quien nos eligió, sabiendo cómo somos, sabiendo quiénes somos, y decimos, no estoy preparado, no tengo las competencias, pero es ahí donde debemos disponernos en sus manos. Y Dios se hace cargo de todo. Él nos limpia, Él nos comienza a equipar, nos da el impulso para servir, la valentía, el ánimo para servir. Él es el que se hace cargo. Nosotros tenemos que ser obedientes y disponernos delante de Él. Porque Dios irá poniendo cada área de nuestra vida a cuenta con Él. Cierto que no estamos preparados para servirle, pero Él no escatimará esfuerzos para prepararnos para el servicio. Filipenses 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo hace todo en nosotros. De esta manera podemos ser ejemplo cuando somos obedientes y nos disponemos para que Dios trate con nosotros. Y el que tenía el carácter explosivo, Dios trata con él. Y ahora tiene dominio propio. El arrogante y el altivo es llevado a los pies de Cristo y ahora es humilde. El que servía de mala gana pensando que su servicio era para el hombre, ahora la revelación de Dios le ha hecho entender que todo es para la gloria de Dios y Dios va transformando para que seamos ejemplo. Las motivaciones erradas son puestas delante de Dios y Él las va sanando.
Y de esta manera llegamos a servir con la correcta motivación, que es que la gloria de Dios sea levantada, que el Señor sea glorificado. Exaltar a Dios, esa es la correcta motivación para el servicio. Por eso que aparece la pregunta, ¿nuestra motivación para servir en el reino es la correcta? Por eso debemos repasar nuestras motivaciones y quitar todo lo que no glorifica a Dios. Debemos enfocarnos correctamente en quién servimos y cómo servimos. Y debemos pensar que nuestro trabajo, nuestro servicio, no es solo para el presente, sino que se trabaja también para establecer el reino para las próximas generaciones y que la recompensa será dada en el cielo. Ahí recibiremos la inmarcesible corona de gloria. Pero si de alguna manera, en mi examen interno, mis motivaciones en el servicio, en el liderazgo, son erradas, debo corregir delante de Dios, rectificar mi camino, pedir perdón a Dios y caminar por la senda que marcó el Señor Jesucristo, que solo glorificaba al Padre, que solo glorificaba a Dios. Piénsalo. Y si descubres que hay motivaciones erradas, llévala delante de los pies del Señor. Porque el reino de Dios necesita siervos que tengan el deseo de servir solo a Dios para glorificar su nombre. Por eso el Señor dice, porque no eres tú, soy yo. No somos nosotros. Es Dios el que merece toda la gloria. Nuestro humilde servicio, lo poco que podamos aportar, tampoco viene de nosotros. Lo ha puesto Dios en nosotros. Y lo que recibimos de su mano, como dice Crónicas, le devolvemos los dones, los talentos, las destrezas, las experiencias. Todo aquello nos ha sido dado por Dios, pero nosotros se lo devolvemos en servicio al Rey. Somos instrumentos para mostrar su amor y su fidelidad. Somos instrumentos para mostrar su gloria en cualquier ministerio que tú y yo podamos estar. Estamos ahí para mostrar la gloria de Dios, no para mostrarnos nosotros lo que sabemos, lo que tenemos. Es para mostrar la gloria de Dios a aquellos que aún no le conocen. Y para terminar, quiero compartir un versículo que Pablo le comparte a los filipenses. Y a mi modo de ver, esta es una motivación correcta para glorificar a Dios. Pablo anima a la iglesia de Filipenses para que sigan el ejemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2, del 1 en adelante, dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo
y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo lo que hizo Jesucristo fue para glorificar al Padre. Todo lo que debemos hacer nosotros es glorificar al Señor en nuestro servicio. En el ministerio que estemos, debemos glorificar a Dios. Y cuando la iglesia glorifica a Dios, la presencia de Dios está en la iglesia, trayendo las necesidades del pueblo de Dios. Trayendo su presencia, estamos felices. Llevando su presencia, estamos felices. Estamos completos, estamos llenos. Por eso, amado hermano, amada hermana, si tu servicio ha estado con las motivaciones erradas, es tiempo de corregir. Y deja que Dios obre en tu vida para que con todo lo que hagamos podamos exaltar y glorificar el nombre del Señor. Vamos a tener un tiempo de oración.